Y bueno, qué bueno que estás aquí y bueno, entonces vamos a comenzar. Yo no puedo escoger las circunstancias que voy a vivir en el día a día, pero sí puedo escoger la actitud con la que voy a tomar esas circunstancias con las que yo me enfrente. Buenos días, hermanito Oscar, y hemos dicho constantemente, hemos platicado de que nuestra vida es como estas series de Netflix, temporada uno, temporada 2, temporada 3. Cada una de las cosas que por nuestra vida podemos experimentar son temporales. Eso quiere decir que nuestra vida está constantemente dividida en temporadas que terminan y temporadas que inician. En alguna vez de mi vida yo fui soltero y entonces en ese momento yo disfrutaba de esa plenitud de ser soltero. Hoy soy felizmente casado y disfruto en plenitud de estar casado. Me ha tocado experimentar la muerte ya de seres amados, la muerte de mi padre, y en medio de ese proceso de saber que él iba a fallecer, fue que conocí a Cristo y pude vivir, aunque no lo creas, en plenitud ese proceso para enfrentar la muerte, que no es lo mismo que enfrentar ese proceso tú solo. O también ante el nacimiento de un bebé, de un sobrino, de una sobrina, porque ya no hablemos de hijos, porque ya serían nietos, ya tengo 50 años, ya tener hijo a esta edad, ya sería más bien nieto, ¿no? Y bueno, debemos tener plenitud también a la hora de enfrentar el éxito. Hay gente que a la hora de enfrentar el éxito se pierde, se vuelve soberbia, se vuelve orgullosa, se le olvida de dónde Dios lo sacó para llevarlo a esa plenitud. Y hay que tener plenitud en el fracaso, porque después tal vez de tener mucho éxito viene el fracaso y hay gente que cuando experimenta esta resbaladilla que te lleva desde arriba hasta el fondo, cae en depresión, cae en ansiedad de la cual ya nunca se levanta. Entonces, yo debo estar pleno en medio de cualquier temporada. Debo estar pleno en el tiempo o en la temporada en la que estoy experimentando la fidelidad, en el que estoy experimentando la lealtad. Pero en mi corazón también debe haber plenitud cuando experimento la traición, porque llega el día, llega la temporada en el que eres cruelmente traicionado y debes vivir pleno ese proceso. La plenitud en esos momentos de libertad financiera, en esos momentos en los que lo que tú quieres puedes adquirirlo. Y esos momentos de carencia en los que estás como el chinito solamente mirando, ¿no? Y no tienes con qué, debes aprender a vivir en plenitud en cada una de estas temporadas. Y bueno, ¿qué es plenitud? O en una forma sencilla, ¿cómo podemos definir plenitud? Para mí plenitud es un estado que está muy relacionado con la abundancia, que está muy cerca con la abundancia, y no confundamos el término abundancia con solo riqueza. La abundancia es abundancia mucho, hay abundancia de carencia. Hay gente que solamente tiene pensamientos limitantes y carencias en la mente, y eso también es abundancia. Entonces, plenitud está muy relacionado con el concepto de abundancia, con el concepto de prosperidad. Y yo entiendo la plenitud como un estado en el que tu vida está llena, en la que a tu vida no le hace falta nada. Y como te estoy diciendo, en medio de todas las temporadas, yo tengo que aprender a vivir en plenitud. Quiere decir que llueva, truene o relampaguee en mi corazón, haya paz y haya gozo. Eso tendría que ver con plenitud. Ya hemos hablado de cómo el tema material no es que no sea importante, pero el tema material es añadidura. Nuestro entorno se arregla de adentro hacia afuera. Si adentro hay plenitud, si adentro hay paz, si adentro hay gozo, si adentro hay agradecimiento, si adentro incluso puedes llegar a un punto en el que no estés entendiendo, pero aún así que no estás entendiendo, dice, Señor, yo no entiendo qué es lo que está pasando, pero confío. Yo no entiendo por qué tengo que estar viviendo esto que estoy viviendo, pero confío. Y no me suelto de tu mano y sigo tomado de tu mano. Eso sigue siendo plenitud. Porque puedes saber que en esta vida, como lo dije, pueden venir momentos, estas temporadas de traición, estas temporadas en los que incluso a los que tú te quitaste la camisa para dárselo, te quitaste la comida de la boca para dársela,
se vayan en contra tuya un día, se levanten en contra tuya un día. Y eso va a ocurrir, ¿sabes por qué? Porque Dios te va a demostrar, se van a poder ir todos, te van a traicionar todos, pero yo nunca te voy a fallar, pero yo nunca te voy a dejar, pero yo nunca te voy a abandonar, siempre voy a estar contigo. Y bueno, entonces, la temporada puede cambiar, y ubicándonos en este Netflix, ¿no? Que puede cambiar la temporada, pero no debería cambiar la plenitud en cada de estas temporadas. Es como aquí quien dice que le gusta ir a las fiestas porque todo el mundo está alegre. Yo digo que es mejor llevar la fiesta por dentro, que a donde tú vayas llegue la fiesta. Entonces, yo te digo algo, todos tenemos la capacidad de superar cualquier temporada, todos. ¿Y qué vendría siendo temporada? Pues temporada significa un espacio de tiempo, un, un, un inicio y un final, una fecha de inicio, una fecha final, puede ser una semana, puede ser un mes, puede ser un año. Las temporadas son variables, pero la temporada es ese espacio de tiempo en el que se van a desarrollar acontecimientos distintos. Recuerda, no le pongo el juicio de valor bueno o malo, porque si tú amas a Dios, todo obra para bien entonces. Y dentro de estas temporadas, insisto en contextualizar mucho, estas temporadas son muy variables. La Biblia dice que debajo del cielo hay tiempo para todo. Entonces, van a haber temporadas en las que rías, en los que vas a estar riendo, en los que todo va a ser felicidad, en la que todo va a salir bien. Y va a haber otras temporadas de lágrimas. Va a haber otras temporadas en las que pareciera que por más que te esfuerzas, las cosas no te salen. Y cabe señalar que, voy a cerrar aquí un micro, cabe señalar que las circunstancias que tú comienzas a vivir en medio de estas temporadas pueden tener o pueden obedecer a distintas causas. En algunas ocasiones, tus temporadas de dolor, tus temporadas de sufrimiento, tus temporadas de llanto son provocadas por tu necedad, porque Dios te quiere llevar a la buena. Yo le digo por el camino de cuota en el que tú vas a pagar en cada caseta que tú haces para circular, pero queremos irnos por la libre, porque queremos que nos salga barato. Nunca sale barato la necedad. La necedad cobra precio y cobra alto el precio. A veces es por desobediencia, porque Dios te llama a dos cosas, te llama a tener fe para que tú creas en su palabra y te llama a tener obediencia para que te dejes guiar por esa palabra. Pero no estoy viendo a nadie. A veces somos bien cabezones y nos creemos demasiado listos y queremos procesar todo aquí. Y Dios no te está pidiendo que actúes desde aquí. Dios te está pidiendo que cierres los ojos y actúes desde aquí y te dejes guiar por Él. ¿Por qué? Porque su voluntad es perfecta, es buena y es agradable. Y dentro de ese plan está tu vida y está la mía. De hecho, el que tú estés conectado el día de hoy aquí, está dentro de esa voluntad perfecta de Él, porque hoy, el día de hoy, estás conectado, porque Él puso en tu corazón que te conectaras, porque sabía que el mensaje que hoy se iba a dar era para ti. Y a veces es cierto que también vivimos temporadas de dolor porque somos víctimas de alguien que nos involucró en esa temporada. Imagínate que a mi esposa y a mí nos está yendo súper bien. Y ella está haciendo las cosas y dice, nunca había fluido de esta manera como está fluyendo todo. Y todo está bien. Y de pronto yo empiezo a hacer las cosas mal. De pronto yo comienzo a hacer cosas en lo oculto que no debo hacer. Y eso que yo estoy haciendo genera consecuencias no solo para mí, sino para mi familia completa, para mi casa, para mi economía, para mi estabilidad. Y entonces de pronto ella dice, yo no sé qué está pasando, porque yo me estoy esforzando por hacer las cosas como las venía haciendo bien y ahora no está saliendo nada. No fue culpa de ella. Fue víctima de una mala decisión mía, pero estaba conmigo. Y a veces así te pasa. Tienes un amigo que está tomando malas decisiones y te lleva a temporadas que no te tocaban vivir.
esposo, tu esposa, tus hijos, tu hermano. Perdón, gracias, perdón. Entonces, vuelta a lo que te decía al inicio, a esta idea inicial, yo no puedo controlar el acontecimiento, yo no puedo controlar las decisiones de mi esposa, de mis hijas, de mis amigos, pero sí puedo controlar mi actitud en medio de esas circunstancias para decidir vivir con plenitud en medio de ese acontecimiento. Porque si simple y sencillamente tú te aferras a la palabra de decir todo en mi vida obra para bien porque yo amo a Dios, a eso le quita una carga negativa a lo que tú vivas. Yo que tú me abrazaba esa palabra todos los días, porque eso te quita las emociones negativas aquí, que sabes que es para bien y que algo el Señor te quiere enseñar en medio de esas circunstancias. Entonces, vamos a un punto trascendental que toda la vida nos preguntamos, ¿de qué se trata la vida? Entonces, ¿me estás hablando de plenitud? ¿De qué se trata la vida? La mayor parte de la vida se nos va en aprender a vivirla. ¿Cierto o falso? Porque dime quién tiene el conocimiento terrenal para tomar siempre las decisiones adecuadas. Por eso es que requerimos estar a los pies de Cristo, por eso es que requerimos estar conectados con la sabiduría que viene del cielo, porque de ahí entonces obtengo la guía para tomar estas decisiones que me permitan vivir en medio de estas muchas temporadas que voy a vivir, que yo declaro que vas a vivir, muchas temporadas, saber vivir en medio de cada una de ellas y salir avante en medio de cada una de ellas. Y entonces yo tendría que aprender a vivir en cada temporada. Y entonces, ¿cómo es que voy a aprender a vivir en medio de cada temporada si yo no la vivo? Si yo niego esta temporada, esto yo no debería estarlo viviendo, esto no sé por qué me tocó a mí, esto yo no sé por qué me traicionaron, yo no sé por qué estoy viviendo por Rusia, yo no sé por qué fracasé en mi economía, no, porque tenías que aprender a vivir esa temporada y no hay otra que pasar por el medio de esa temporada. Tú puedes entrar a una temporada para la que posiblemente tú creas que no estás listo. Yo no tengo la aptitud para entrar a esta temporada, no tengo las aptitudes, no tengo el conocimiento. Por eso la estás pasando, porque en medio de esa temporada no solo se va a desarrollar la aptitud, porque ahí vas a aprender qué hacer en medio de esa situación, sino que por medio de tu actitud es que va a venir a ti esta guía, te va a abrir, va a venir esta revelación para tus ojos, para tu corazón, para tu mentalidad, va a haber una renovación y entonces en medio de esas temporadas tú estás siendo transformado. ¿Por qué? Porque al final del día, cuando tú entras a una temporada, no eres el mismo que cuando sale. Esto quiere decir que la actitud que yo tengo en medio de las temporadas deja ver el crecimiento y la madurez que yo voy adquiriendo. No puede venir la madurez emocional ni espiritual sin ser procesado. He insistido como muchas veces nosotros pedimos el favor, pedimos el respaldo, pedimos la bendición de Dios, pero no queremos ser procesados. Quiero ser respaldado, pero no quiero ser formado. No quiero pasar en medio de esas situaciones en las que yo voy a sufrir, porque a nadie nos gusta sufrir, pero son necesarias. Porque al final del día, en medio de estas lecciones, y te lo dice alguien que tuvo que ser procesado muchas veces, sobre todo en el tema de sabiduría, porque en medio de la temporada se ve si tú ya aprendiste la lección o si todavía te falta. Y entonces, si tú entras a la temporada, lo establecido es que tú ya no puedes ser el mismo cuando sales de la temporada, pero si tú te entras quejando, como el pueblo de Israel, al desierto, un recorrido que iba a ser bien corto se vuelve un recorrido de 40 años porque sigues de necio. No quieres aprender la lección. Y entonces se te repite. Y esta actitud, ¿qué viene siendo esta actitud? Es esta rendición, es esta disposición de mi comportamiento a decir, ya estoy en medio, ya estoy aquí. Y es válido que lo llores, sí, porque te está doliendo. Es válido que pidas a Dios consuelo, sí, pero Dios, créeme, no va a bajar Él a resolver el tema
que te toca hacer a ti en lo material. Tenemos un Dios espiritual que se mueve en lo sobrenatural, pero a ti te toca hacer la parte natural para que lo sobrenatural venga a tu vida. Y entonces, ¿qué te toca en medio de la temporada? Desarrolla una actitud de rendición en medio de esa temporada. Y entonces, ¿qué es lo que empieza a desarrollarse en mí? Se empieza a desarrollar carácter, se empieza a desarrollar dominio propio, se empieza a desarrollar control de mi mentalidad sobre las emociones, porque la mayor parte del mundo se mueve por emociones. Es más, la gente come por emociones. Existe un montón de gente con sobrepeso porque no está teniendo una relación consciente con la comida. Es una relación emotiva. ¿Por qué te tomas la coca si te hace daño? Porque me gusta, es que no puedo vivir sin ella. Es una relación tóxica la que tienes con la coca, pero no se conectaron hoy los que toman coca. No se conectaron hoy, no vinieron. ¿Ok? Entonces, lo que tenemos que hacer en cada temporada es adaptarnos. Adáptate a la temporada, no adoptes la temporada. Estás viviendo en una temporada de carencia, adáptate, pero no la adoptes, teniendo en consideración, sí, estoy en un tiempo de carencia, pero es temporal. Yo aquí no me voy a quedar. Ya en algunas ocasiones te he platicado cuando yo estuve en aquel trabajo tradicional en el que trabajaba yo más de 13 horas de sol a sol, de pronto me tocaba estar en medio de la nada, en medio del monte, ahora sí que solamente con Dios hablando y lo que yo le decía, ¿verdad? Que esto no es el fin. Yo no me veo terminando mis días aquí y claro que fue temporal, fue un momento, pero en ese momento, en esa temporada, en ese espacio, Dios me procesó y desarrolló en mi carácter, desarrolló en mi dominio propio, se llevó soberbia, se llevó vanidad, se llevó muchas cosas que no deberían estar en mí y que era necesario pasar por ese proceso para entonces después sacarme de ahí y volverme a llevar a un lugar a donde él tenía dispuesto que iba a dar fruto. Y lo mismo hace contigo. José, todos conocen la historia de José. José, desde pequeño, los hermanos lo venden, lo querían matar, sus propios hermanos, lo venden y él termina como esclavo. Se adaptó a ese momento en el que fue esclavo, pero nunca aceptó ser esclavo como final de su vida. Job, ¿qué te puedo decir de Job? Job, en la mejor y en la peor de sus temporadas, siempre adoró a Dios. ¿Qué quiere decir? Su actitud no varió. No dependió su agradecimiento de las circunstancias materiales que estaba viviendo y del que tuviera o no tuviera alrededor un círculo cercano amado, porque pierde a todos sus hijos, porque su esposa se vuelve en contra de él y no hay cosa peor que tu ayuda idónea, que es la que debería estar ahí para apoyarte, se vuelva en contra tuya. Y la esposa de Job le dice, maldice a Dios y muérete. Imagínate que tu esposa te diga eso. Al final del día, a veces en medio de las circunstancias adversas, se van muchos amigos, pero tu esposa está al lado. Y en el caso de Job, no. Él perdió todo. Y aún teniéndolo todo y teniendo nada, él mantuvo la misma actitud. Si Dios ve eso en tu corazón, que esa actitud de Job, ¿por qué? Porque Dios no está viendo en ti la equivocación. Mira, muchas veces tú no te acercas a Dios porque no te sientes digno, porque de pronto piensas que esa equivocación que has cometido es tan grande. ¿Cómo me voy a acercar a Dios después de lo que hice, después de lo que dije, después de esa manera en la que fallé a mi esposa, a mis hijos, a mis amigos? No sé qué es lo que hayas hecho, pero Dios no ve esa equivocación, no ve el error, no ve tu pecado. Él ve la disposición en tu corazón de rendirte delante de Él y decirte, este soy yo. Yo ya no puedo hacer nada por cambiar este pasado, pero te entrego este presente y te pido que tú seas el que tome la dirección. Ya no quiero vivir como vivo. Ayúdame a tomar decisiones y a recomponer mi vida. En medio de esta temporada quiero vivir en plenitud. Si Dios ve eso en tu corazón, a pesar de las temporadas que hayas vivido,
a pesar de tu historia. Hay varios aquí conectados que conocen mi historia, o sea, que les he platicado esa historia de vida que yo tuve. Y yo estoy seguro que tú también tienes la propia. Bueno, a pesar de esta historia y a pesar de que tal vez en el pasado que has llevado hasta el día de hoy no te ha ido bien o eso es lo que estás percibiendo, yo te digo algo, tu historia no va a terminar ahí, tu historia va a terminar en bendición, tu historia va a terminar en prosperidad, va a terminar en abundancia, va a terminar en plenitud, va a terminar en paz, va a terminar en gozo, va a terminar con una vida llena del Espíritu Santo en todo tu camino, con la presencia de Él contigo a donde tú vayas, levantándote, liberándote, salvándote, siendo bendecido para que seas bendición. Vas a vivir restitución, vas a vivir restauración, vas a vivir abundancia, vas a ver la mano de Dios en tu vida. Estás conectado y estás recibiendo este mensaje. Así que, ¿qué es lo que puedo hacer entonces para salir de cada temporada, para salir en plenitud, para salir adelante de cada temporada a la que yo esté enfrentándome? Punto número uno, yo debo estar bien consciente que fui diseñado para resistir cualquier temporada. Es como estos soldados de élite, es como estos soldados que son fuerzas especiales y que los preparan y los capacitan para circunstancias a los cuales ellos van a ser enviados. A cada misión que estos soldados sean enviados, no va a ser fácil porque por eso son fuerzas especiales, porque por eso fueron duramente capacitados en simulaciones tal vez que estuvieran a la altura de la exigencia que iban a vivir en esas temporadas, pero cuando están en medio de esas temporadas se dan cuenta que nada tiene que ver la práctica con la vivencia. Pero allí en medio de esa vivencia, lo que vivieron en la práctica, lo que escucharon, lo que alimentó su corazón, su mente, lo que transformó su mentalidad, les va a dar la fuerza para sostenerse allí en medio de esa realidad y es lo que pasa contigo cuando tú recibes la palabra. Cuando tú recibes la palabra, tu mente, tu corazón está recibiendo entrenamiento, formación, para que cuando te toque vivir la temporada en la que esa palabra que tú recibiste cobra sentido, te vas a mantener de pie. Porque fuiste diseñado para resistir cualquier temporada y Dios sabe cada una de las temporadas que vas a vivir y te prepara para vivir cada una de esas temporadas. Dice en Salmos 92:12, pero los justos florecerán como palmeras y se harán fuertes como los cedros del Líbano. Y yo insisto mucho que cuando la Biblia habla de justos, no está hablando de perfectos, no está hablando de gente que no se equivoca, no está hablando de gente que siempre hace las cosas bien, está hablando de gente que cree y que se esfuerza por hacer lo correcto. A eso se refiere la Biblia cuando dice que seamos justos. Así que si tú estás viviendo en ese ámbito de esforzarte por hacer lo correcto y estar obediente, estar teniendo fe, estar creyendo en Dios, tú eres justo. ¿Y qué dice la palabra? Pues que el justo tiene que florecer y que tiene que mantenerse de pie, porque, mira, yo no sé si has visto de pronto cuando hay huracanes y cómo se ven los vientos fuertísimos y las palmeras hacen esto, ¡pum! ¡Pum! Se acuestan y ¡pum! Se levantan, porque las palmeras tienen raíces profundas, súper arraigadas. Y si estamos hablando de un desierto, si estamos hablando de una playa, esto quiere decir que esas raíces llegan hasta rocas profundas donde se aferran y también a aguas profundas. Y por eso las palmeras pueden estar en un desierto, donde no haya agua, porque las raíces de ellas son tan profundas que la tormenta, el desierto, las puede doblegar, pero no se quedan ahí, se levantan. Si Dios es tu roca, si Dios es en quien te sostienes, tus raíces en Él son tan profundas que estás tomado de la mejor agua que puedes estar tomando. Es agua, ríos de agua viva van a correr dentro de ti y puede venir la peor temporada y sí te vas a caer, sí vas a doblarte,
pero jamás te vas a quedar ahí, porque la palabra me lo está diciendo, que tienes que florecer. Dice Hebreos 12:1. Todas esas personas están a nuestro alrededor como testigos. Por eso debemos dejar de lado el pecado, que es un estorbo, pues la vida es una carrera que exige resistencia. Nos está hablando aquí de que en la vida no todo te va a quedar como tú quieres, no todo te va a salir fácil, no todo te va a salir peladito y en la boca. Dice que la vida es una carrera de resistencia, no se trata de ir rápido, se trata de ir paso a paso, pero mantenerme avanzando. Todo en tu vida exige resistencia. El matrimonio te pide resistencia, los negocios te piden resistencia, el servicio a Dios te pide resistencia, educar a tus hijos, alcanzar tus sueños, todo exige resistencia. Pero ¿qué es lo padre? Te tengo buenas noticias. Tú y yo estamos diseñados para resistir. ¿Por qué? Porque tenemos el respaldo de un Dios todopoderoso que en ninguna parte de la Biblia, te digo algo, no ha perdido una sola batalla y Él pelea con nosotros, Él pelea por ti, por mí, Él pelea por las injusticias que puedas enfrentar, Él pelea ante la carencia que tú puedas tener, Él pelea ante los enemigos que se puedan levantar ante ti, pero ¿qué es lo que tienes que hacer? Tú te tienes que mantener confiando, con buena actitud, con plenitud, porque tú sabes que tu historia que estás viviendo en este momento es temporal y que Él te va a entregar la victoria si tú te mantienes firme. Porque ¿qué está diciéndote esto que acabo de compartirte en Hebreos 12:1? Está diciendo, toda esta gente que te ve, tu esposa, tus hijos, tu mamá, tu papá, tus vecinos, tus amigos, ellos están viendo tu vida. Y tú estás predicando que Dios es grande, que Dios te ha salvado, que Dios ha cambiado tu vida, pero en medio de temporadas en las que las cosas no te salen bien, te ven quebrado, te ven llorando, te ven con miedo, te ven con temor. Y entonces esta gente que es incrédula dice, ¿y dónde está su Dios? Tienes testigos alrededor y por esos testigos que tienes alrededor es que debes permitir que Dios se glorifique en tu vida, que el nombre de Dios sea exaltado en tu vida, que puedan ver que en medio de la temporada que estés pasando, que puedes perder todo, que se pueden ir todos, que te pueden fallar todos, pero tú sigues levantando las manos alabando diciendo, tú eres mi Dios y tú me vas a sacar de aquí. Porque yo sé que Él es fiel, porque yo sé que Él no miente, porque yo sé que Él no falla. Yo debo tener cuidado, mucho cuidado con mi actitud. Imagínate que yo te predico aquí, te comparto cada sábado y de pronto ves en mis redes sociales un video donde ando en un bar, donde ando con la cerveza en la mano, donde bebiendo de la botella directa y vas a decir, ¿qué le pasó a Manny? ¿Qué onda con lo que está diciendo? Una mala actitud nuestra puede destruir el corazón de muchas personas, porque tal vez Dios está usando mi vida para bendecir la tuya, y de pronto cuando tú ves una incongruencia de ese tamaño, dices, ¿cómo? Y tu corazón se puede lastimar tanto que el enemigo te puede usar y decir, mira, no es cierto, todo lo que te ha dicho no es cierto, porque por eso dice la Biblia, maldito el hombre que confía en el hombre, porque tu confianza, tu esperanza debe estar en Dios. Yo te puedo fallar, pero Él nunca te va a fallar. Si yo tiro la toalla, ¿tú crees que yo no he pasado circunstancias que me han puesto de rodillas? ¿Tú crees que yo no he pasado circunstancias de esas que no las ves venir, que vas caminando y de pronto, ¡pum!, caes al suelo y estás con la cara a las lámparas sin saber qué pasó, cómo fuiste a dar ahí? Claro que las he pasado. Y en medio de esas circunstancias es cuando el enemigo te dice, regrésate a donde estabas, ya ves, estabas mejor antes. Yo que tú tiraba la toalla. Ya abandona, ya regrésate a tu vida anterior. Todo esto que has estado haciendo de que ha valido, mira si Dios te ha dejado, permitió que esto ocurriera en tu vida. Pero
¿En quién pienso cuando yo estoy pasando ese tipo de momentos? En esos testigos que están alrededor, en esa gente que, como tú, que duerme el viernes y está pensando que el día sábado Dios le va a regalar un mensaje. Y entonces por eso yo llegué cansado, sea de madrugada, como sea, yo siempre preparo este mensaje, a menos que tenga que viajar, pero siempre estoy preparando este mensaje y me esfuerzo por mantenerme haciendo lo correcto, porque aquí alrededor hay testigos. Alrededor hay gente que creyó y confió en mí. Yo no me puedo rendir. Yo estoy tomado de la mano de un Dios que no se rinde, no abandona, que nunca ha perdido una sola batalla. Y ese mismo Dios que es mío es el tuyo, porque te rindes. Porque tú tendrías que decir, esto no es para mí. ¿Por qué piensas que ya no aguantas, que ya no puedes, que esto es demasiado difícil para ti? ¿Que por qué te está pasando esto a ti? ¿Sí? Hay circunstancias en la vida que te van a golpear tan fuerte que te van a quitar todo el aire en los pulmones y va a parecer que no puedes volver a respirar. Va a parecer que ahí es el final de tu vida, es el final de tu matrimonio, es el final de todo, porque no sabes qué hacer. Pero te digo algo, pero sí puedes resistir. Tal vez hay momentos en la vida en los que no sabes qué hacer, pero sí puedes resistir. No abandones, no abortes. Dios confía gente en tus manos. Dios confía proyectos en tus manos. Dios pone en ti caminos de bendición y sabes que Él nunca es egoísta, Él no solamente está pensando en ti, en ese camino que te mete a recorrer, tu propósito se va a cruzar con el propósito de otras personas, como el día de hoy has llegado aquí, fue eso, tu propósito, ¡pum!, tenía que cruzarse con el mío y Dios por medio de mí tenía algo para ti este día. Los propósitos se unen y esto quiere decir que cuando Dios te toma y te mete a un camino, te confía ese camino, te confía ese proyecto, también en tus manos está confiando gente a la que tú, sin darte cuenta, Él te va a usar para impactar la vida de esa gente. Entonces eso quiere decir que tu propósito conecta con el propósito de otros y que si tu propósito se activa el propósito de otros. Pero claro que el enemigo te va a poner trabas, te va a pegar abajo, te va a querer tumbar, porque va a querer que tú te caigas y parar con esto tu propósito, porque al parar tu propósito, ¿qué crees? Los otros propósitos que se iban a activar de otras personas por medio de ti ya no van a ser activados. Entonces, no puedes abandonar lo que Dios te está confiando, no puedes dejar a la gente que Dios te está confiando, no puedes tirar la toalla. El corredor se mantiene enfocado, puede estar cansado, le puede estar doliendo el cuerpo, puede estar el sol quemándole, pero él no se detiene. ¿Por qué? Porque sabe que al final de esa carrera, ¿qué va a recibir? Una medalla. De igual manera, escucha, Dios premia a los que resisten y llegan al final. Dios premia a los que saben dar el extra, a los que en medio de las circunstancias adversas, por más adversas que puedan estar pasando, sigue creyendo, sigue confiando, sigue teniendo fe, sigue sintiendo agradecimiento en su corazón, sigue doblando sus rodillas y diciendo, yo sin ti no soy nada, tú eres el que tiene el control de mi vida, tú eres el que tiene el control de mi matrimonio, tú eres quien tiene en sus manos a mis hijas, tú eres el que cuida mi presente, tú eres el que tiene un futuro maravilloso para mí, Él te tiene que bendecir. Porque si estás haciendo tanto bien, es imposible que te vaya mal. Hoy puede haber mucha gente que está dando excusas para no permanecer haciendo lo que sea que esté haciendo. No me gusta por mi jefe, no me gusta por la empresa,
no me gusta por el clima, va a estar buscando una excusa para abandonar. Mañana va a encontrar una nueva excusa para ese nuevo lugar a donde vaya para no permanecer. Porque el problema no es a dónde vaya, no es con quién esté, no es las circunstancias. El problema es él, el problema es ella. Está huyendo todo el tiempo. Y cuando tú no te enfrentas al problema, cuando tú no desarrollas carácter, cuando tú no desarrollas sabiduría, cuando tú no desarrollas dominio propio en medio de esas circunstancias que te tocaba enfrentar, te dije hace rato que si tú no pasas la prueba, el proceso se repite porque tu plan, el plan para tu vida es perfecto. Entonces, tienes que aprobar para pasar al siguiente nivel, como Mario Bros. No sé si alguna vez jugaste Mario Bros, pero Mario Bros tenía que cumplir con ciertas misiones en un nivel y tú decías, oh, está bien complicado. Y cuando terminaba eso, ¿qué ocurría? Se había otro nivel más difícil. Cuando tú creías que ya la habías librado, se abría otro nivel con un nivel, valga la redundancia, de exigencia mayor. Entonces, ¿qué quiere decir? Tú no puedes huir del problema porque el problema te va a seguir a donde tú vayas. Porque el problema, tu dolor, la traición, la carencia, lo que ocurra que ante tus ojos pueda parecer adverso, tiene un propósito. Toda nuestra vida tiene un propósito. Entonces, yo por eso siempre comparto o comparo el tema espiritual con el tema de un avance en proceso dentro del gimnasio. Porque la resistencia crece conforme tú vas soportando. Te enfrentas a circunstancias bien fuertes y cuando tú enfrentas esto con agradecimiento, con actitud, con plenitud en medio de esa situación, tu corazón crece, se fortalece. Lo mismito pasa en el gimnasio. Cuando estás haciendo ejercicio, cuando estás cargando esos fierros, mira, mi hija tiene 17 años y ella entrena desde los 13. Te prometo que hay ocasiones en las que está haciendo las sentadillas y dice, papá, ya no puedo. Y le digo, sí puedes, estoy aquí contigo. Venga, yo te ayudo. Y dice, voy a llorar. Y le digo, llora, pero lo vas a acabar. Aquí estoy contigo. Y la ves levantándose de la sentadilla y las lágrimas corriendo por sus ojos, pero ella lo está haciendo. Así mismo hace nuestro Padre con nosotros. Padre, yo ya no puedo con este peso y te dice, sí puedes porque tienes la resistencia y porque yo estoy contigo. Venga, lo vas a levantar, vamos. Padre, voy a llorar. Llora, pero yo estoy contigo, no te voy a soltar. Venga, vamos arriba, levanta esa carga y vas para arriba. Exactamente así. Exactamente así, porque todo lo que en tu vida empieza tiene que terminar. Así que si estás viviendo una temporada de sufrimiento, te tengo buenas noticias. Tiene que terminar. Vas a desarrollar en medio de esa temporada lo que necesitas para pasar en medio de esa temporada. Y cuando tú hayas pasado, vas a voltear y vas a decir, si yo no hubiera pasado en medio de esa temporada, hoy no estaría viviendo esto que estoy viviendo. Pero si en cambio te acostumbras a abandonar en tu vida, no solamente vas a tener esta sensación de y si hubiera, pero hubiera no existe. Y lo que va a ocurrir es que tú no vas a madurar, es que vas a tener problemas severos de carácter, porque ante una situación adversa, me voy. No, ya no me gustó cómo está el asunto aquí, me voy. No, es que Manny me vio feo, no me abrazó, me voy. ¿Sí? No te puedes ir, porque a donde Dios te lleva no se equivoca. No abandones ninguna de las cosas que Dios te ha confiado. En tu casa, en tu matrimonio, en tu familia, en tu trabajo, en tus relaciones, en tu salud. No abandones, porque tienes la capacidad, escucha, tienes la capacidad
de resistir y terminar lo que empiezas. No te acostumbres a dejar cosas a medias, no te acostumbres a decir voy a hacer y no hacer, no te acostumbres a decir voy a llegar y no llegar, no te acostumbres a decir lo tengo que lograr y después cuando estás avanzando y las cosas se complican, no era tan fácil, mejor ya no. Termina lo que empiezas porque tienes la capacidad de iniciar y la capacidad de terminar. No eres tú, no es tu talento, no es tu habilidad, no es lo que sabes, no es tu experiencia, no son tus conexiones, es el Dios todopoderoso que se mueve delante de ti cuando tú mueves tus pies. Él te va a conectar con la gente ideal. Tal vez tú no sabes hacer algo, pero Él va a poner al lado tuyo a alguien que sepa hacerlo para que te ayude. Tú tal vez no tengas el conocimiento, pero va a poner al lado de ti a alguien que tenga el conocimiento para que te ayude a abrir esa puerta que no habías podido abrir. Yo te pregunto, ¿sobre qué está cimentada tu casa? ¿Sobre arena o sobre la roca? ¿A qué me refiero cuando yo te digo que si está cimentada tu casa sobre la arena? La arena se mueve bajo tus pies, ¿cierto? Si tú te mueves tantito, tus pies se hunden, ¿no? Y más si son movedizas, entre más te mueves, más te hundes. Bueno, así son las emociones. Así son las pasiones, así son los sentimientos. Tú vives genialmente feliz con tu esposa, pleno con tu esposa, y de pronto te encuentras ahí a una mujer que te guiña el ojo. De pronto te encuentras una mujer que te está mandando mensajitos, que te está proponiendo cosas que no debería proponerte. Y entonces se empieza a mover la pasión dentro de ti y te empieza a confundir. Y tu realidad que vivías, que era genial, empieza a tambalearse y te empiezas a hundir. Eso es que te estés moviendo en emociones, no en convicciones. Las emociones, las pasiones, los sentimientos son sumamente temporales. Una emoción te dura 90 segundos y luego cambia. Por eso tú no puedes decidir basado en emociones, porque son muy breves. Ahora, si tu vida, si tu familia está cimentada sobre roca, sobre Dios, Dios es eterno. Él no cambia. Dios no respalda hombres ni nombres. Dios respalda principios. Si tú te mueves bajo sus principios, te va a respaldar. Así haya sido el peor. Así te hayas equivocado de las peores maneras. Él te va a respaldar porque Él respalda sus principios. Él no se puede contradecir. Entonces, ¿qué es lo que tengo que desarrollar en mí? Resistencia. En otras palabras, resiliencia. ¿Y qué es la resiliencia? Se acaba de desconectar por un tema, no sé, de señal, mi hermanito Mar. Ese hombre es uno de los hombres más resilientes que he conocido, de verdad. Y por una cuestión de privacidad, no te voy a compartir aquí qué es lo que él ha vivido. Pero es impresionante su capacidad de resiliencia. Es un hombre que lo puede golpear la vida, golpear, cae de rodillas y se levanta otra vez. Es increíble, mira, ya se volvió a conectar, es increíble. Yo no había conocido hasta el día de hoy a alguien con la resiliencia que tiene mi hermano Mar. ¿Qué es la resiliencia? Es una capacidad de superar las circunstancias traumáticas, de superar circunstancias adversas. Es la capacidad de tomar aquello que a cualquier otro lo hubiera destruido. Es esta capacidad de tomar algo que viene para matarte, lo agarras y lo conviertes en fortaleza y te levanta y te proyecta a donde nunca había sido. Para mí, Omar es el mejor ejemplo de resiliencia que yo conozco. De ese tipo de resistencia te estoy hablando. Porque cuando te toca enfrentarte con un divorcio, vas a vivir un dolor que en la vida habías vivido. Cuando te toque enfrentar la muerte de un ser amado, es un dolor que en la vida vas a poder dimensionar. A partir de la muerte de mi padre, yo aprendí a que cuando llego a un velorio
no decirles, te acompaño en tu dolor, mi más sentido pésame, lo siento mucho. No, no es cierto, no lo puedes sentir. No puedes sentir el dolor que está sintiendo aquella persona. Es simple y sencillamente le digo, aquí estoy, te abrazo. Que Dios te dé fortaleza, porque en medio de esos momentos, yo no te podría describir el dolor que sentí cuando mi papá partió. Cuando eres traicionado. Yo creo que alguna vez tú has sido traicionado y sabrás del dolor que te estoy hablando. O sea, no puedes dimensionarlo con palabras. No puedes describir qué es lo que está ocurriendo en tu corazón porque la traición nubla tu mente, confunde tus ideas y te llenas de desconfianza, te llenas de dudas y lo que estás diciendo es, ¿qué pasó? Es como un boxeador que le da un cancho y despierta del hospital y dice, ¿cómo estuvo esto? Enfrentar abandono. Todas estas circunstancias, es en medio de estas circunstancias donde se desarrolla la resiliencia. Pero te tengo buenas noticias. Antes de que tú y yo naciéramos, Dios ya sabía por todo lo que tú y yo íbamos a pasar. Dios ya sabía quién te iba a traicionar. Dios ya sabía en qué momento ibas a fracasar. Dios ya sabía en qué momento ibas a tomar malas decisiones y por tus malas decisiones ibas a ser exhibido. Dios ya lo sabía. ¿Sabes por qué? Porque a Dios nada le toma por sorpresa. Dios ya sabía cuando a ese familiar tuyo le dieron ese diagnóstico. Él lo sabía. ¿Y sabes qué? Te dotó de todo lo necesario para salir adelante de ello. ¿Sabes? Si yo viviera tu vida, yo no podría vivirla. No tendría la capacidad para tomar las decisiones que tú tomas. Yo no tendría la capacidad para enfrentar eso que tú has enfrentado. Yo no sabría qué hacer. Porque están conectadas personas que conozco, que sé que han pasado situaciones de ciertas temporadas brutales y yo me pongo en sus zapatos y yo digo, yo no sabría qué hacer. Si tú vivieras mi vida, tampoco podrías. Hubieran cosas que, hay cosas de mí que tú no sabes. Tal vez algún día podré platicar contigo, pero hay cosas de mí que tú no sabes y que si tú las supieras dirías, no sé cómo le hace Manny para estar de pie con eso ahí en su corazón. No entiendo, porque no estás diseñado tú para vivir mi vida, ni yo para vivir la tuya. Tú y yo tenemos un plan perfecto y dentro de ese plan perfecto estamos capacitados para ir pasando todas y cada una de esas temporadas, como el Mario Bros. Estamos diseñados para avanzarlas. Sabía Dios lo que tú y yo íbamos a pasar. Sabía lo que íbamos a enfrentar y nos dio la capacidad para pasar por encima de esas circunstancias. Así que te digo algo, no sé qué estés pasando, pero te dice de allá arriba mi Padre Celestial, de esa y de otras vas a salir. Nada más no te sueltes. Hablamos de plenitud, ¿cierto? Ese fue el tema. Y dijimos que plenitud está relacionado a que en medio de lo que sea que yo esté viviendo, yo me sienta en este estado en el que yo percibo que no falta nada, que yo estoy completo, ¿ok? La resiliencia de la que te estoy hablando es la que me va a permitir, es la que me va a llevar a la plenitud en medio de la temporada que yo esté pasando. Plenitud, como te acabo de decir, me hace sentirme completo, ok, la plenitud me permite sentirme lleno, pero no afuera. No porque tengo una casona, porque tengo un carrazo del año, porque tengo una esposa Miss Universo, no afuera, me hace sentirme lleno internamente. Adentro estoy lleno, porque te decía al inicio que tus circunstancias no se arreglan de afuera hacia adentro, se arreglan de adentro hacia afuera. Y si yo empiezo por sentirme lleno aquí adentro, entonces no tiene que ver con lo externo.
no está relacionado con lo material ni con ninguna persona. La plenitud tampoco tiene que ver con lo que ya pasó. Ah, no, es que mira, yo he sido un hombre de super éxito. A mí me ha ido súper bien. Yo la he roto, yo la he sacado del estadio, pero eso ya pasó. ¿Y hoy cómo estás? ¿Añorando y llorando esos éxitos pasados? No, no, la plenitud está en lo que hoy tengo, en el hoy, en el aquí, en el ahora. ¿Cómo estoy aquí? ¿Cómo estoy ahora? La gente que maneja me va a entender de esto que estoy diciendo. Espero que todos manejen. Mira, observa esta siguiente analogía. Cuando tú vas en el carro, tú vas manejando. Si tú volteas hacia atrás, el espejo retrovisor es así, chiquito, pequeño. Tú volteas y tienes una perspectiva de lo que hay atrás. Pero cuando volteas hacia enfrente, el parabrisas es grande. Es que lo mejor de tu vida no está atrás. Lo mejor de tu vida está adelante. Lo que está atrás, ahí está, atrás. Ya no puedes hacer nada con eso. Pero si aquí, en el hoy, ahora, vivo en plenitud, yo tengo la esperanza de tener un futuro maravilloso porque el Dios que me cuida, que me guarda, que me trajo desde la oscuridad, desde las tinieblas me guardó y me trajo a este momento. Si allá cuando yo era enemigo de Él no me soltó, ¿por qué me va a soltar ahora? Si estoy disfrutando de este presente y estoy confiado de que de su mano voy a llegar a un futuro maravilloso porque Él lo prometió. Porque si lo mejor de mi vida no estaría adelante, no estuviera adelante, hoy día yo no te estaría platicando porque yo ya estaría muerto por la vida que llevé. Lo mejor de tu vida siempre está en lo que viene, no en lo que ya pasó. La plenitud tiene que ver también con lo que tú quieres que pase con tu vida. ¿Qué es lo que tu mente, lo que tu corazón está proyectando para tu vida? ¿Qué es lo que planifica tu mente? ¿Qué es lo que hoy con este presente que tú vives estás imaginando? Puede ser que estés imaginando que vienen los mejores años de tu vida. O puede ser que pienses que lo que estás viviendo en este momento es el resto de tu vida. No. Si lo que estás viviendo en este momento no está siendo agradable, yo te digo, no, eso no tiene por qué ser el resto de tu vida. Pero tienes que aprender a vivir en plenitud en medio de esa circunstancia, sea cual sea. La plenitud está directamente relacionada con amor y dominio. ¿Cómo? A ver, espérame. ¿Dominio de qué? ¿Amor a quién? Una de las definiciones de Dios es que Dios es amor. Si Dios está en ti, tú estás lleno de amor. Y dice la palabra que el amor verdadero, el amor genuino, echa fuera todo temor. Y entonces, si yo estoy lleno del amor de Dios, eso quiere decir que yo estoy rendido a sus pies y que conduzco mi vida no por mi entendimiento, sino por el entendimiento que desciende de lo alto por medio de su palabra. Y entonces comienzo a tomar decisiones sabias, no decisiones reactivas, no decisiones, es que me hicieron, es que me dejaron, es que me traicionaron, es que se pasaron, es que cómo me van a hacer eso y entonces yo acciono, porque entonces estoy dependiendo de lo que hace el otro para que yo haga. Y eso no es sabio, eso es necio. Entonces lo que baja de lo alto, la sabiduría que baja de lo alto, transforma mi corazón, transforma mis pensamientos, renueva mis pensamientos. Entonces yo comienzo a tener dominio. ¿De qué? De tu peor enemigo. Yo mismo, mis pensamientos, yo soy mi peor enemigo, no está afuera, soy yo. El que cuando no controla eso que está aquí adentro, las emociones, las pasiones, los sentimientos, entonces comienzo a hacer puras cosas incorrectas. Entonces, si yo estoy lleno del amor de Dios,
estoy lleno de su palabra. Ah, Dios no te va a recibir como estás, pero no te va a dejar como llegaste. Y entonces en ese proceso va desarrollando en ti dominio. ¿De quién? De ti, de tus emociones, de tus decisiones. ¿En medio de qué? De las temporadas. Entonces, esta plenitud solo puede venir de Dios. Dice la palabra que del Espíritu Santo viene esa paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Nos está hablando de que van a haber circunstancias en las que tú y yo no vamos a entender qué es lo que está pasando. Pero si estamos llenos del Espíritu Santo, la gente te va a ver y va a decir, yo no entiendo cómo puede estar así si está viviendo cosas horribles, porque la plenitud solo puede venir de Dios. Así que si tú tienes a Dios en tu corazón, genial, tienes una ventaja. Tienes una ventaja a la hora de enfrentar estas situaciones adversas. Imagínate una situación de alguien que tiene a Dios y no tiene a Dios en su corazón. Y los dos el mismo día pierden su trabajo. Y vamos a hablar primero del que no tiene a Dios en su corazón. Y cuando llega a casa, híjole, desde el trabajo a su casa, él venía en un funeral, él venía envuelto en tristeza, él venía envuelto en ansiedad, él venía envuelto en duda, él venía envuelto en incertidumbre, ¿qué voy a hacer? Mi familia, ¿cómo la voy a alimentar? Esto era lo que les daba, es lo único que sé hacer, ¿qué es lo que voy a hacer? Y cuando llegue con la esposa, el lloro va a ser peor, ¿sabes qué? No, es que me quedé sin trabajo, no sé qué es lo que vamos a hacer, habrá que empeñar algo, vamos a vender esto, ¿no? ¿Sí? Porque está viviendo esta circunstancia solo. En cambio, el que está viviendo tomado de la mano de Dios, y no te digo que no te duela, no te digo que las circunstancias adversas no te van a golpear, no te digo que las circunstancias adversas no van a llegar a tocar tu puerta, no, sí van a llegar, y a veces van a llegar bien fuerte. Pero cuando llegue este momento, como este caso, esta persona que te estoy diciendo que perdió el empleo, pero está tomado de la mano de Dios, él va a llegar a su casa y le va a decir tal vez, te tengo buenas noticias, que perdí el empleo, me corrieron. Y la esposa que también está con Dios en su corazón, lo que le va a decir es, pues algo Dios pondrá para que hagamos. Tal vez llegó el momento de emprender eso que queríamos emprender, pero sabes, en la comodidad, en el confort de tener lo que medio te alcanza para vivir, permite que tú no hagas algo diferente porque eso que estás generando te da comodidad. Pero en el momento en el que te quitan aquel sillón, aquel sofá, aquello en lo que tú estabas cómodo, te tienes que mover. Y Dios te pone en ese tipo de circunstancias para decirte, llegó el momento de hacer cosas distintas porque yo voy a usar tu vida, pero yo voy delante de ti y te quité de ese trabajo porque te voy a entregar algo mejor, porque yo tenía algo para ti distinto, porque ahí donde estabas solo te estaba preparando, pero yo tenía una gloria distinta para ti mucho más grande, pero nunca ibas a llegar a ella si seguías en ese trabajo, te lo tenía que quitar. Y entonces este hombre que está lleno de Dios va a recibir esa revelación para saber a dónde tiene que ir. Porque ¿qué fue lo que dijo la palabra que leímos hace un momento? Los justos florecerán. Y dijimos, el justo no es el perfecto, el justo es el que cree, el justo es el que confía, el justo es el que vive en obediencia, el justo es el que dice, Señor, dime qué es lo que tengo que hacer, tengo estos planes, los pongo en tus manos. Y si tú pones tus planes en manos de Dios, dice la palabra que todos los planes que pongas en manos de Él tienen éxito. Así que de ninguna manera es igual vivir tus temporadas sin Dios en tu corazón que con Dios en tu corazón. Porque con Dios en tu corazón vas a vivir en plenitud, pase lo que pase. Porque Él es un amigo fiel, porque Él tiene misericordia de ti, porque Él es
una persona, porque no quiero que la veas como un espíritu, es una persona que está ahí al lado de ti, que jamás se va a ir, a menos que tú quieras que así sea. Y Dios, te repito, te capacita para salir en medio de cualquier temporada. No importa qué es lo que estés viviendo, Él te capacita. Yo quiero cerrar compartiéndote lo siguiente. Yo soy alguien que se dedica a las redes de mercadeo desde hace 19 años. Y hace ya 3 años, Dios nos dio la oportunidad de llegar a un lugar al que Él también me llevó, ¿eh? O sea, no, porque yo ya no quería hacer redes. Y Él me sacó del confort, lo que te acabo de decir, me sacó del confort y me dijo, te voy a sembrar aquí. Incluso en ese lugar conocí a muchas de las personas que están conectadas hoy. En ese lugar Él me bendijo como, y hablando materialmente, como nunca antes yo lo había visto. Gané lo que no había ganado en todos los otros años que había hecho redes. Pero te vuelvo a decir, los otros años eran preparación. Y llegué a ese lugar y ganábamos de verdad de una manera increíble dinero. De verdad, era impresionante. La gente que estuvo conmigo ahí podrá dar testimonio de lo que estoy diciendo. Pero fue una temporada. Las temporadas tienen inicio y tienen fin. Y la temporada terminó. Y terminó abruptamente. Terminó yéndose las finanzas, terminó yéndose los amigos, terminó yéndose la salud, terminó golpeándose mi matrimonio. Yo perdí todo, todo perdí en medio de esa situación y me alejé de las redes por un ratillo. Fue en ese lapso donde yo conseguí ese trabajo tradicional en el que yo tenía jornadas de 13 a 14 horas. Entraba a las 6 de la mañana y salía a 7, 8 de la noche. Trabajaba bajo el sol, hacía cosas que de pronto no me imaginaba que iba yo a trabajar. Cualquier trabajo es digno, pero de pronto yo me encontraba recolectando basura, de pronto yo me encontraba lavando fosas sépticas, de pronto yo me encontraba haciendo labores, ¿te acuerdas? Te dije, yo no sabía hacerlas, pero Dios me dio la capacidad, la actitud para que obtuviera la aptitud para hacer ese trabajo. Luego, en mayo del año pasado fui a un evento a Puebla, se llama De Hombre a Hombre, y en ese evento yo recibí muchos mensajes de parte de Dios de los pastores de los que me estaban hablando, pero dos mensajes en particular se grabaron en mi corazón, porque no sabes yo cómo oraba a Dios y le decía, dame una oportunidad, Señor, dame una oportunidad, por favor, porque yo ganaba en ese lugar 3,000 pesos, pero gastaba de gasolina 1,000 cada semana, o sea que para mi casa solo quedaban 2,000. Y como te acabas de dar cuenta, yo no tenía tiempo para hacer otra cosa porque eran 13 o 14 horas las que yo tenía que trabajar diario. Y yo le pedía una oportunidad, le decía, Señor, yo sé que no va a estar, no va a ser para toda la vida esto, pero dame una oportunidad, por favor. No es para mí, te lo juro que no es para mí. Déjame darle a mi vida, a mi familia una vida digna. Estuve trabajando en ese lugar justo 21 días. Has oído lo que pasa en 21 días, ¿verdad? Se desarrolla, dice, un hábito bueno o malo en ti. Bueno, 21 días trabajé ahí y voy a dar a este evento. Y en ese evento, uno de los mensajes que recibí hablaban de un endemoniado. Y este endemoniado había pasado años, años así endemoniado y nadie lo había podido librar. Jesucristo llegó a ese lugar y no porque el endemoniado lo llamara. En Jesús, el Padre puso la necesidad de ir a ese lugar para liberarlo. Cuando Él llega a liberarlo, la gente le decía, Él siempre ha sido así, Él nunca va a cambiar, Él así se va a morir. Y decía que aquel endemoniado se pasaba gritando, se pasaba clamando, se pasaba pidiendo ser liberado. Así estaba yo.
Así estaba yo pidiendo, rogando que Dios me sacara de ese lugar en el que yo estaba, de aquel lodebar, de aquel desierto en el que yo estaba. Y luego dijo el pastor, Dios siempre escucha tus oraciones y Dios te ha escuchado tu clamor. Y Jesús ha llegado ahí a donde estás, porque aunque tú no lo veas, Él sabe en dónde estás y te va a sacar de ahí. Yo sabía que ese mensaje era para mí y lo tomé. Ese fue el primero que abracé y el segundo fue un mensaje que hablaba de autoridad, porque eran mensajes para varones y el varón es cabeza de su hogar, entonces es quien toma las decisiones, es quien toma la responsabilidad, su esposa es la ayuda idónea que lo respalda y juntos van avanzando. Y dijo, ¿cómo está tu autoridad? ¿Cómo está tu autoridad en tu matrimonio? ¿Cómo está tu autoridad en tu familia? ¿Cómo está tu autoridad en tu trabajo? Y yo me di cuenta que en ese trabajo yo era el asistente del asistente del asistente del asistente y yo decía, yo ahí no tengo autoridad alguna. Y yo dije, yo tengo que renunciar. Y regresando de ese evento, lo primero que hice fue renunciar a aquel trabajo que era lo que me daba para comer. Pero ¿qué crees que ocurrió cuando yo entré en zona de riesgo? Yo entendí que mi propósito no era estar ahí recogiendo basura y lavando fosas sépticas y estando en el monte de sol a sol. Yo tenía otra cosa que hacer. Y Dios me regresó al lugar en el que yo tenía que estar y me regresó a las redes de mercadeo y me puso nuevamente en un lugar de honra. Y me empezó a rodear de gente maravillosa. Y me empezó a rodear de seres humanos increíbles, de los que he recibido lecciones de vida, de los que he aprendido que en medio del dolor te tienes que levantar porque Dios es fiel. Y después de que yo llegué a este lugar a donde Dios me sembró sin nada, sin dinero, sin equipo, llegué siquiera sin creer en mí. Él se levantó en medio de eso y me dijo como a mi hija, con este peso también vas a poder, te vas a levantar. Solo no dejes de dar pasos de fe. Encontré gente maravillosa que está conectada, que yo los bendigo, que yo les agradezco, de verdad, nunca me va a alcanzar la vida para agradecer lo que están haciendo, porque Dios así es, porque Dios premia a quien se mantiene en medio de los procesos agradecido, en plenitud. Así que te digo algo, si Dios lo hizo conmigo, también lo va a hacer contigo. No te rindas, no te canses. Dios está en medio de cada una de las circunstancias que estás viviendo. Dios es bueno, su misericordia es infinita. No te rindas. Vive en plenitud todos y cada uno de tus días. Gracias, familia. Te agradezco el que te hayas conectado, el que hayas